Entonces, esta práctica, que es la práctica número 10, como pueden observar en la pantalla, es estudiar el comportamiento ondulatorio de la luz, tomando en cuenta que sea monocromática, es decir, que sea de una única longitud de onda. ¿Y qué pasa cuando atraviesa ranuras y aberturas simples, de tamaños comparables a la longitud de onda? Entonces, vamos a hacer unos diagramas. Entonces, ok. Entonces, normalmente, ¿verdad? Cuando pues analizamos ciertos fenómenos ópticos, como por ejemplo, no sé, está la ventana de una casa. Voy a hacer la casa así como triste porque es bien fea, pero la idea es que, pues cuando un rayo de luz entra por aquí, por la ventana, pues la abertura de la ventana es tan grande que pues lo único que nosotros vemos es que la luz pues pasa a través de la ventana y genera pues una mancha en la pared, lo cual es, pues suena bastante lógico cuando pensamos en un análisis de rayo. La luz viaja en línea recta y una abertura por la cual puede seguir viajando, entonces va a viajar hasta incidir en esta zona, que es la zona que se ilumina. Todo bien. Entonces, pero ¿qué pasa si la ranura ya es sumamente pequeña? Vamos a hacer como una lupa aquí, como si fuera un zoom a un agujero sumamente pequeño. Y aquí voy a poner una pantalla, una pared o lo que quieran. Entonces, cuando la luz pasa por un agujero, el cual ya es muy pequeño, ya no sucede el fenómeno clásico que pues analizábamos cuando pasa por aberturas muy grandes, sino cuando pasa por una abertura muy pequeña, tamaños similares a su longitud de onda, ya no vamos a apreciar un fenómeno como el de iluminar únicamente un spot, sino pues que se genera un fenómeno que vamos a llamar difracción, donde aquí se pintaría de un color, aquí otro color, aquí otro color, pues se pintaría iluminación de la misma longitud de onda, ¿verdad? Y generaría este patrón que se repetiría infinitas veces si la pantalla fuera pues más grande. A este fenómeno se le llama difracción. Vean que en este fenómeno o patrón que estamos observando, notamos que hay máximos y notamos que aquí en el medio, entre los máximos, hay algo que llamamos mínimos, que va a ser zonas en las cuales hay oscuridad. Entonces, ¿por qué cuando hay ranuras pequeñas vemos esto, pero cuando hay una ranura muy grande pasa esto otro? ¿Qué está sucediendo? Que este fenómeno ya no lo podemos explicar bajo la idea de que la luz es un rayo, sino que tenemos que tomar conceptos de onda. Vamos a tratar la luz como una onda. Y vamos a ir a aquel fenómeno que se llamaba el principio de Huygens. Entonces aquí pues yo les tengo este simulador que me va a permitir observar el fenómeno. Entonces, cuando yo presiono aquí, esto que están viendo se llaman frentes de onda. ¿Se acuerda? El frente de onda es la parte que lleva la energía de la onda. Que si era una fuente puntual, por ejemplo, veámoslo aquí. Si era una fuente puntual, emitía ondas esféricas que se veían de esta manera. Entonces, el frente de onda, por ejemplo, de esta onda que se está emitiendo, sería pues esta zona de aquí. Sería esta zona aquí. Este es mi frente de la onda, ¿lo ven? Y esto sería lo mismo si pasara un eje. Esta parte oscura sería la onda por abajo, la parte iluminada sería la onda por arriba, esta sería la onda por abajo, esta es la onda por arriba. Y así pues en todas direcciones. ¿Lo ven? Así más o menos. Si yo tirara pues ondas así en los 360 grados, sería lo mismo que lo que estamos observando. Y esta parte es el frente de onda. Habíamos analizado también, o al menos en teoría, que los frentes de onda
están compuestos por muchas fuentes puntuales. Eso quiere decir que aquí va un montón de fuentes puntuales. La misma que había aquí generó todas estas ondas, genera todas estas nuevas ondas puntuales. Y cada una de ellas emitiría pues ondas esféricas. Estoy imaginándome aquí esos mismos círculos, ¿verdad? Pero solo estoy dibujando pues el frente de onda que me interesa. Lo que quiero que vean es que si todo esto está lleno de ondas puntuales y cada una de ellas emite ondas esféricas, si yo uno todos los frentes de onda de todas esas fuentes puntuales, vuelvo a formar el frente de onda de la fuente puntual inicial. Así podemos, por decirlo así, comprobar que realmente los frentes de onda están construidos de muchas fuentes puntuales. Entonces, ahora sí, que sabemos o que recordamos eso realmente, lo recordamos, vamos a pasarnos de nuevo aquí donde estamos, donde tenemos estos nuevos frentes de onda. Los anteriores frentes de onda eran esféricos. En este caso, el frente de onda es plano. ¿Cómo podríamos tener un frente de onda plano? Bueno, imagínense que la fuente puntual esté muy, muy, muy lejos, que ella emita, 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 y cada vez son más así. Y lo ven, justo cuando llega aquí a la ranura, como estaba tan lejos, parecen casi plana, ya la onda esférica parece casi plana cuando toca pues esta ranura. Entonces así podemos tener un frente de onda plano, por ejemplo. Entonces vean que es lo mismo. Como son frentes de onda, pues basado en lo que mencioné hace un rato, este frente de onda está compuesto por muchas ondas puntuales. Muchas fuentes puntuales, perdón. Voy a dibujarlas en esta. Vean que si yo tengo todo esto lleno de fuentes puntuales y cada una de ellas emite ondas esféricas, ven que si yo uno todas las frentes de onda de todas esas ondas esféricas, vuelvo a formar aproximadamente un frente de onda plano, que es pues lo que estamos observando en color verde. Entonces se mantiene lo mismo que analizamos hace un rato a pesar de que las ondas sean planas. ¿Por qué sigue siendo plano? Porque hay demasiadas fuentes puntuales que todas al sumarse vuelven a construir un frente de onda plano. Pero ¿qué pasa cuando este frente de onda pasa por una ranura muy pequeña, que es el fenómeno que queremos analizar? Démosle play a ver qué pasa. Vean lo que le pasaron a las ondas, a los frentes de onda. Y esta es la pantalla. Esto que están observando aquí es una pantalla. Entonces vean que lo que pasó fue que pues aquí van un montón de frentes de onda, como lo mencionamos hace un rato, pero justo cuando quieren pasar por la ranura, solo van a pasar unos cuantos, ya no pueden pasar todos los que venían antes. Solo pasan unos cuantos, no sé, 6, 8, 10, depende del tamaño de la ranura, depende de la longitud de la onda. Pero digamos que pasan pocos. Al pasar pocos, cada uno de ellos emite ondas esféricas de nuevo, pero son pocos fuentes puntuales, por lo tanto son pocos ondas esféricas, no son tantas como antes, lo que al final provoca que exista interferencia. Interferencia era cuando unas ondas se sumaban y otras se destruían dependiendo de la fase. Entonces, al no pasar tantas ondas, se genera un fenómeno de interferencia entre las pocas fuentes puntuales que lograron pasar por la ranura. Este fenómeno de interferencia genera que en el puro centro haya interferencia constructiva en mayor cantidad por ser el frente de la ranura y ser la parte donde empiezan a emitir las ondas. Como todas están equidistantes, a este punto se suman la mayor cantidad de todas las ondas. Entonces, por eso la zona más brillante. Y va a existir una posición en la pantalla en la cual las ondas se están interfiriendo destructivamente, lo que va a generar un mínimo, que es una zona de oscuridad. Lo ven en la pantalla, esta zona que señala la flecha azul está en oscuridad. Y luego, pues como son ondas, va a existir otra posición en la cual las ondas van a volver a interferir constructivamente, lo que va a generar otro máximo. Aquí está como un pintado de color verde, pero es muy tenue, porque la característica de la difracción es que genera un
máximo central con la mayor intensidad y luego genera otros máximos secundarios de una intensidad mucho más baja. ¿Cuántos máximos hay? Infinitos. Pero ¿cuántos? Pero vean la diferencia de intensidad. Vean que si yo hago más pequeña la gráfica de intensidad, ya ni se nota aquí esta sección verde, que de hecho cuesta mucho verlo, pero sé que aquí, o al menos les aseguro que aquí está pintado de verde y aquí está como negro. Entonces, más o menos para que vean la relación, es muy, muy poca la cantidad de, pues sí, radiación que interfiere constructivamente en los máximos de siguiente orden. Este máximo se le llama el máximo central y es m igual 0, por decirlo así. Entonces, igual, pues se generará en otro momento una interferencia destructiva en la cual por aquí, lo más seguro, si la pantalla fuera más grande, viéramos otro espacio negro, que sería el mínimo de segundo orden. Este aquí, que es el primero, con respecto a un eje que hay que dibujar. ¿Por qué dibujamos un eje? Porque hace nuestros análisis más sencillos. Si yo dibujo un eje, todo lo que sucede arriba del eje es simétrico con todo lo que sucede abajo del eje. Entonces vean que pues a mayor orden de mínimo o máximo, pues más lejos estoy del eje. Y pues simétricamente es igual. Ahora, que sabemos o que describimos por qué sucede el fenómeno, basándonos en un análisis de onda, que es pues decir, en resumen, que frente a onda está hecho de muchas fuentes puntuales, al pasar por la ranura pasan unas cuantas fuentes, no muchas, ellas interfieren constructiva y destructivamente, de manera que generan máximos y mínimos, donde las características que tenemos, que es un máximo central, es de mucha intensidad en comparación a los demás máximos. Ok, eso es en resumen lo que acabo de explicar. Ahora queremos ver cómo afecta la longitud de onda, el ancho de la ranura, la distancia de la ranura a la pantalla en la posición del mínimo. La posición del mínimo en la pantalla con respecto siempre al eje de simetría, el cual sería uno que tracemos aquí. ¿Cómo se afecta? ¿Cómo se afecta esa posición del mínimo en la pantalla? Es lo que queremos determinar en este experimento. Bueno, como esto no es teoría, vamos a ir directo a la ecuación, el cual la ecuación es esta aquí, donde pues A es el ancho de la ranura, seno de cita, ya voy a explicar qué es, M es el orden del mínimo, es decir, M igual 1, M igual 2, M igual 3, quiere decir mínimo, primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, y pues la longitud de la onda. ¿Este seno de cita qué es? Bueno, si veo aquí el experimento, trazo mi eje de simetría, que es siempre mi referencia, y luego trazo la posición desde el centro de la ranura hasta el primer mínimo, este ángulo que se forma aquí sería zeta. Si pensamos que L, que es esta distancia aquí, es mucho, mucho más grande que Y, que es esta distancia de aquí, nosotros podemos usar una aproximación donde, pues si L es mucho más grande que YM, quiere decir que zeta es muy, muy pequeño. Entonces yo puedo usar una aproximación que dice seno de zeta es igual o se parece cuando zeta es muy, muy pequeño a zeta. Pueden hacerlo en su calculadora. Seno de 0,1 grados y les va a dar aproximadamente 0,1. Entonces se parece. Luego podemos usar otra aproximación basándonos en esto mismo. Si zeta es muy pequeño, zeta se puede parecer a tangente de zeta. Háganlo otra vez en la calculadora. Pongan tangente de 0,1 y les va a dar aproximadamente 0,1. Entonces sigue pareciéndose. Y luego nosotros sabemos que tangente de zeta, por como yo lo estoy viendo aquí en mi dibujo, es lo mismo allí entre L. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que al final nosotros podemos decir que seno de zeta se parece allí entre L.
Entonces vean que entonces en esta fórmula implícitamente está incorporado Y y L, donde Y era la posición a la cual se encuentra el mínimo desde el eje de simetría y L es la distancia que hay entre la ranura y la pantalla. Ok, esa sale de una relación matemática, pues lo pueden estudiar en el libro de teoría si lo quieren. Si no, pues nada más trabajamos directamente con la ecuación. Aunque siempre es bueno poder revisar la teoría y saber de dónde vienen las cosas. Pero en fin, recuerden esta aproximación porque la vamos a usar más adelante en el laboratorio. Entonces, en este laboratorio, ahora sí, después de hacer una explicación poco teórica de dónde sale este fenómeno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este laboratorio? Bueno, en este laboratorio queremos estudiar ese mismo fenómeno. Vean que este es el fenómeno que acabamos de estudiar. Es lo mismo, esta gráfica, entre pues más grande sea este lóbulo, o no sé cómo llamarlo, esta curva, este pico, más intenso es. Entonces, hace un rato en el simulador vimos este pico y vimos los siguientes máximos de primer orden. Es decir, en esta, lo que vimos fue este pico, que se ve muy intenso, ¿lo ven? Y luego vimos estos otros picos que son de intensidad más baja, tal y como se muestra en este diagrama. Ven que este es el central, es más intenso que los demás. Y pues así se ve el fenómeno en la vida real. Se parece pues mucho a lo que están viendo aquí, nada más que aquí utilizaron pues un láser rojo. Es importante que para ver este fenómeno necesitamos una fuente de luz que sea coherente, no podemos simplemente ponerle un bombillo o un LED, dependiendo del LED, pero pues no podemos lograrlo, porque necesitamos que la fuente sea coherente, que una fuente de luz sea coherente, quiere decir que pues todos sus rayos de luz salen en fase. Es decir, empiezan todos con el mismo desfase y aparte son de la misma longitud de onda. Entonces, necesitamos esas dos características para que la fuente de luz sea coherente y al ser coherente podemos observar plenamente este fenómeno. Y pues así se ve en la vida real. Esta es una fotografía. Ven que aquí se ve el máximo de primer orden, perdón, el máximo central y aquí están los máximos de primer orden, los mínimos de primer orden, el mínimo de segundo orden y de segundo orden. Recuerde que es con respecto a un eje de simetría aquí en el centro. Y esta repetición que se ven como de máximos, digamos, le voy a llamarle máximos secundarios, son el mismo fenómeno formado pues cuando la luz está pasando por una ranura que ya pues está en dos dimensiones. Vean que aquí yo estoy analizando únicamente una dimensión, que solamente la ranura tiene pues un ancho, es mi única medida, un ancho. Pero si esto fuera real, pues también no solo tiene un ancho de ranura, pues también tendría un largo de la ranura. Al incorporar el largo es que se ven estos extra fenómenos aquí hacia arriba y hacia abajo. Pero vamos a enfocarnos en estos principales que serían los mismos que analizamos aquí, como si lo viéramos en la ranura tuviera solo una dimensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio se reconstruyó el experimento. Ustedes no van a simular nada ni van a pues obtener los datos. Los datos ya se los vamos a dar. Entonces vamos a analizar pues el equipo que se utilizó para obtener los datos del fenómeno. Entonces tenemos la computadora que pues, es necesaria para pues visualizar los datos y demás. Tenemos la interfaz universal, que es la que convierte las señales de los sensores en señales digitales que pueda leer la computadora y abrirlas con el software. Tenemos un detector de luz, que es el que va a convertir la luz en energía eléctrica para así poder, pues, tomar unos datos. Es el sensor. Vamos a usar un láser rojo y un láser verde como fuentes coherentes. O sea, vamos a hacer el experimento con láseres rojos y con láseres verdes, dos experimentos diferentes. Y luego tenemos un disco con ranuras y aberturas simples y un riel graduado. El disco con ranuras y aperturas simples es simplemente un disco que, no sé, pues, a un momento, así. Es simplemente un disco que, pues, no sé, en esta posición tiene una ranura, en esta posición tiene una ranura más gruesa, en esta posición tiene otra ranura más gruesa, en esta posición tiene una ranura circular, otra con mayor diámetro, otra con mayor diámetro, otra variable, una ranura que se va haciendo desde más pequeña a más grande, no sé, tiene múltiples ranuras.
Esas son unas que dije, por ejemplo. Y entonces uno con el disco, pues lo gira y pues hace que el láser atraviese la ranura que uno elija. Esa es la idea del disco, tener múltiples ranuras en un mismo elemento. Entonces vamos a ver el montaje. Si vemos el montaje, aquí está el láser, aquí está el disco de ranuras. Esta sería la distancia L. De aquí hasta aquí sería L. Este sería L. Y pues lo que sucedió en el experimento, si lo ven, es aquí está el láser, el disco, la distancia L, aquí está, digamos, la pantalla, que es justo donde está el sensor. Vean que el sensor está sobre un riel. Y aquí está la interfaz, que es la que pues toma las señales de los sensores y las convierte pues en datos para la computadora. Entonces, si la luz viene por aquí, por ejemplo, la luz roja, viene aquí, sale el láser, pasa por una de las ranuras, viene aquí y se genera el fenómeno, pues, digámosle en esta pantalla, así. Al suceder eso, pues, se va a pintar como por aquí rojo, aquí rojo, aquí rojo, digamos. Digamos que algo así. Entonces, ahí se está viendo el fenómeno, por decirlo así. Y el sensor, que es este dispositivo de aquí, si nosotros lo vemos de cerca, pues es como un disco así, pues como un rectángulo, como así. Bueno, ese disco lo que tiene son múltiples ranuras también, que es para proteger el sensor, pero digamos que el sensor está justo aquí, es como un punto, un agujero. Aquí pues tiene uno como así, otro filtro. Todo lo que tiene ahí son filtros para proteger el sensor, digamos que limitar la energía que le llega al sensor y no quemarlo. Pero en uno de ellos es solo un agujero, de hecho es este que se ve aquí. Digamos, la luz entra ahí y ahí el sensor pues convierte la intensidad de la luz en energía eléctrica y pues va al interfaz y la interfaz va a la computadora. Entonces, como era justo, ahí está el sensor, lo que hace uno es pues mover el sensor de izquierda a derecha sobre el riel. Vean que aquí está el riel, justo aquí está el riel. Entonces uno empieza con el sensor de izquierda a derecha y lo que va haciendo es que él va sensando el patrón. Entonces, pues así él va a poder graficar la posición sobre el riel, que vendría a ser la posición sobre la pantalla en el experimento, y la intensidad que recibe. ¿Para qué? Para lograr construir una gráfica igual a esta que vemos aquí en el simulador. Esa gráfica ya está construida, ustedes no tienen que hacerlo porque pues el experimento se hizo pues en el laboratorio de física. Esa gráfica se ve así. Entonces lo que hizo fue recorrer el sensor de izquierda a derecha y él fue pues tomando todos estos datos. Si lo ven en el puro centro de todo el riel, según cómo estaba alineado el dispositivo, ahí está el máximo central. ¿Lo ven? Se nota demasiado el pico, que ese es el máximo central. Y podemos notar, por ejemplo, aquí un máximo de primer orden, otro máximo de primer orden, otro máximo, el máximo del otro lado, porque recuerde que son simétricos. Y también podemos notar los mínimos. Vean que aquí hay un mínimo, aquí hay otro mínimo, aquí hay otro mínimo, aquí hay otro mínimo, ¿lo ven? Este sería el m igual 1. Este podemos decir sería el m igual menos 1, que es el simétrico. ¿Dónde está el eje de simetría? Aquí. Justo aquí. Ok. Y pues aquí estaría el mínimo m igual 2, el m menos 2 y así sucesivamente. Entonces, si nos están dando las gráficas y pues en este link nos están dando los datos de esas gráficas, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes lo que necesitan hacer es llenar esta tabla. Esta tabla se llena de la siguiente manera. Esto quiere decir la distancia que hay desde el 0 hasta el mínimo positivo y esta es la distancia que hay desde el 0 hasta el mínimo negativo. Por ejemplo, esta distancia de m más para m igual más 1 sería la distancia que hay justo aquí. Esta aquí. Que si yo lo hago
abajo, pues pensaría que son 68 aproximadamente. Y luego la distancia de menos m sería esta distancia aquí, que haciéndolo a ojo sería aproximadamente 52. Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí, que tengo esos datos de ahí, los lleno aquí. Este sí dije que sería, ¿cuánto dije? 58, me parece. 68 y 52. Ajá, 68. Gracias. 68, luego este 52. Y ahora este YM, ¿cómo lo saco? Bueno, ese YM, la razón de obtener estas posiciones es para encontrar el YM. El YM lo podemos encontrar con esta fórmula, que sería 68 menos 52 dividido entre 2. Y así obtenemos el YM, con esa fórmula que viene de arriba. Entonces obtenemos el YM. Luego, con el YM, ¿qué hago? Bueno, obtengo el seno de cita. Seno de cita, si se acuerdan la aproximación que les enseñé al inicio de la clase, y vamos a decir que era y entre L cuando cita es muy, muy pequeño. Bueno, mientras los órdenes sean M1 y M2 y L sea mucho, mucho, mucho más grande que Y, yo puedo usar esta aproximación. Eso quiere decir que aquí ustedes pueden usar esa aproximación, que sería Y entre L y Y entre L. ¿Cuál L hay que usar? Bueno, aquí viene el L que están usando, 915 milímetros. Viene el ancho de la ranura y viene la longitud de onda del láser que se utilizó para esta primera pues, gráfica. Cuando tienen seno de cita, utilizan la fórmula de A seno de cita es igual a M lambda. Y como es 1, en este primer caso M sería igual a 1. Entonces, A seno de cita es igual a lambda. Este A, ya les dije dónde viene ese dato. Para este caso era 0.08 milímetros. Entonces así obtienen lambda. Y ya cuando tienen lambda, no sé, les va a dar, no sé, bateando 669 nanómetros. Cuando ya tienen ese lambda, pues lo único que hacen es sacar un porcentaje de error con el lambda teórico, que sería este que les muestran aquí. ¿Quedó claro cómo se llena la tabla? Ok, supongo que sí. Repaso rápido. Como es orden 1, este sería el DM positivo, este sería el DM negativo, y se calcula con una fórmula que depende de estos dos. Con Y y L calculamos seno de cita, y con seno de cita y el ancho de la ranura y el M, calculamos la longitud de onda. Y la longitud de onda la comparamos con la teórica. Así se llena la tabla. Ahora, pregunta el millón. ¿Estos datos los saco a ojo? No, obviamente que no. Ustedes para eso se les están dando los datos de la tabla. Entonces ustedes van a la tabla, la cual tienen que limpiar, porque vean todos los datos que tiene. Aquí cuando está en amarillo quiere decir que hasta aquí llega la primera tabla, por ejemplo. Aquí va la segunda tabla, aquí va la tercera, porque son varias tablas. Entonces la limpian, lo único que nos importa es posición e intensidad, no nos importa nada más. Entonces la limpian y ustedes van a ir a buscar más o menos cuál es la verdadera posición o la más cercana que puedan obtener de, pues, dónde está D y M, DM positivo y DM negativo. O sea, no lo hacen a ojo, lo hacen directamente desde la tabla. Eso va a disminuir sus porcentajes de error. Si uno, pues en óptica, trabaja bien preciso, con con bastantes dígitos, los decimales, con bastante precisión, resolución y demás, los resultados son demasiado hermosos. Pero cualquier mínimo cambio, cosas muy pequeñas, aunque ustedes lo crean, valores muy pequeños, tiene grandes cambios en los porcentajes de error. Entonces, entre más precisos sean, mejor porcentaje de error van a tener.
Luego el procedimiento se repite para m igual 2, que sería el de aquí. Entonces esta sería la nueva posición y esta sería pues la nueva posición. Vuelven a hacer todo lo mismo. ¿Está claro? Ok. Luego, el proceso hay que repetirlo para la misma longitud de onda, el mismo L, pero ahora la ranura es más gruesa, porque queremos ver cuál es el efecto de cambiar la ranura. El tamaño de la ranura en qué nos afecta. Bueno, esto ya se realizó, este experimento, el mismo montaje que ya analizamos, y se obtuvo esta otra curva. Vean que cambió bastante con respecto al anterior y lo único que cambió fue el ancho de la ranura. ¿Qué hay que hacer? Exactamente lo mismo, llenar la tabla, llegar a un porcentaje, a una longitud de onda, calcular el porcentaje de error y pues listo. Esta sería la tabla número 2, es decir, la que es de aquí hacia allá, hasta aquí, ahí hacia abajo. Esa sería la tabla número 2. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe. ¿Sí? Y digamos, para efectos del reporte, porque, bueno, me imagino que esa tabla viene completa, digamos, desde el cero. No se puede, como solo nos interesa los primeros mínimos, no se puede como limpiar, por ejemplo, poner a partir de 70 y antes de 30, digamos. No, tiene que salir limpia, pero con todos los datos que se toman. Tal vez todos estos que son de posición igual 0, estos no nos interesan, porque ahí no se ha movido el sensor. Pero tal vez aquí, por ejemplo, ya, de aquí en adelante ya se puede tomar en cuenta, porque, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo diría que aquí más bien, de este 0 en adelante, porque aquí es donde ve, ya está cambiando la posición. Los anteriores datos a ese tal vez no me interesan, pero de estos sí me interesan todos los que hayan. ¿Está bien? Sí, Que está. sí le tiene que quitar, ¿verdad? Todos estos, vector y todos estos no, ¿verdad? Solo intensidad y posición. ¿Ok? Ok, está bien. Buenísimo. Ok. Y eso sería pues para la segunda tabla. ¿Tienen que aparecer las tablas en el reporte, como preguntó el compañero? Sí. Pueden venir depuradas, pero sí tienen que, no pueden eliminar como datos que son trascendentales. Y además tienen que venir las gráficas, sí. O sea, tienen que volver a graficar ustedes. Si ustedes grafican, van a obtener estas mismas gráficas, nada más que las hacen en Excel. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? Cris, ¿por qué puse terminado? No hemos terminado aún por aquello. Ok. Para la parte B es hacer difracción a través de una abertura circular. Si esta ranura ya no es rectangular, si esta ranura ya no es rectangular y la hacemos circular, ¿cómo se ve el fenómeno? Bueno, vean que si lo pongo rectangular, voy a encender, vean aquí está el láser, va a pasar por el agujero, el cual es sumamente pequeño, y luego aquí está la pantalla. Entonces vean que si le doy play, se ve el fenómeno como nosotros esperábamos. Aquí, pues, este sería como el eje principal, y ya tomando las dos dimensiones, se genera el fenómeno así, como en los dos lados, vertical y horizontal. Ok, entonces, ¿qué pasa si ahora el fenómeno lo hacemos pasar por una ranura que es circular, ya no rectangular? Bueno, el fenómeno se observa así, como una especie de anillos, donde las características son los mismos. Este círculo brillante sería el máximo central, luego viene el mínimo de primer orden, luego viene el máximo de siguiente orden, luego viene el mínimo del otro orden, y así sucesivamente. Vean que el fenómeno es el mismo, nada más que ahora toma pues una forma circular, por ser una ranura circular. Y vean que esa posición de los mínimos cambia, o por decirlo así, el diámetro del primer mínimo cambia con la longitud de onda. Y también si aumento el diámetro, también aumenta pues cómo se observa el fenómeno. ¿Ven? Cambia, por decirlo así, el diámetro de los mínimos. Entonces vamos a analizar este mismo fenómeno. Para ese fenómeno
se hace exactamente lo mismo que hemos hecho. Se hace la pantalla, lo mismo, nada más que ahora se escoge dentro de la ranura una ranura circular. Y la ecuación ahora es esta, donde D sería el diámetro de la apertura, o sea, el diámetro del círculo de este huequito, este. Ven, esto aquí es esto de aquí, y esto aquí es esto de aquí. Entonces el diámetro de este huequito. Seno de zeta, que el seno de zeta sigue siendo el mismo análisis que hicimos antes. Del centro de la ranura hacia la pantalla es el L, y pues hacia el diámetro, hacia la posición del mínimo, sería pues, ahí es donde se ubica ese seno de zeta. 1,22 longitud de onda. Este 1,22 nace de hacer el análisis matemático de este mismo fenómeno, pero tomando en cuenta que sea una abertura circular. Y toda esta fórmula es únicamente para el primer mínimo, por eso no aparece m aquí, porque ese ya está incorporado en este 1,22. ¿Ok? No vamos a ver de dónde sale este 1,22, pero porque es un análisis matemático un poco más complejo, pero lo que nos interesa es que esta es la fórmula. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes no tienen que hacer el experimento, como ya mencioné, sino nada más analizar los datos. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron al usar una abertura circular? Bueno, se utilizó esta, que tiene este ancho de diámetro, este L, este láser, que sería un láser rojo de 670 nanómetros, y se obtuvo este fenómeno, o esta curva, mejor dicho. Esta curva pues es la misma, se ve como igual a las anteriores, pero si la pensara como en 3D, ¿verdad? Vean que el sensor solo se mueve de izquierda a derecha, entonces no se observa, nada más va a observar como en 2D, pero si hiciera como un isométrico, los círculos brillantes serían como, aquí estaría el primer círculo brillante, luego vendría un mínimo, luego por aquí pasaría el siguiente círculo, luego vendría un mínimo, luego por aquí pasaría el siguiente círculo, y así pues para todos. Entonces vean que es el mismo fenómeno, nada más que en 2D, digamos. Entonces, vuelven a hacer lo mismo, llenar esta tabla. Posición de M más, de M menos, obtienen el Y a partir de estos dos, obtienen el seno de zeta a partir del Y y el L, obtienen una longitud de onda y la comparan con la teórica. Listo. Luego, se repite el experimento, se mantienen todas las mismas condiciones, excepto que ahora se utiliza un láser verde. Y vean cómo cambió la curva. Se hizo como más, pues un poco más corta, digamos. Vean que ahora, pues el fenómeno sería como este sería el verde. Este sería el máximo de primer orden. Como por aquí está el mínimo, vean, estas partes bajitas es el mínimo. Aquí estaría el siguiente máximo. Y así sucesivamente. Entonces, otra vez lo que tienen que hacer es nada más llenar esta tabla. Y listo. Vean que un resultado solo sale, calcule el porcentaje de error, que ese es como el objetivo final de la tabla, pero como les dije, también tienen que salir las tablas y también tienen que salir las gráficas hechas por ustedes. Y eso sería el laboratorio de hoy. ¿Alguna pregunta? Es bastante sencillo. Vean que es súper rápido. Esto lo podrían hacer pues, en menos de media hora. Ya solo les quedaría hacer el informe. Ok. Si no tienen más preguntas, entonces los dejo para que puedan ir a tomarse un café y hacer el informe de una vez, el análisis de los resultados. Y tomen en cuenta que vean que se están haciendo cambios entre cada caso. En uno se cambió la longitud de onda, en el otro se cambió el ancho de la ranura. Entonces, para que hablen en el reporte sobre qué efectos tiene con la posición de los mínimos, que es lo importante. Listo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bonita tarde.
igual. Entonces, profe,